Buenas tardes, mis hermanos. Hoy, esta tarde, de verdad, es un momento muy especial que quiero grabar un momento con lo que viene siendo la palabra de Dios. Y quiero agarrar el cita lema de lo que viene siendo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y se encuentra en Mateo 16, 13 al 20. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro? Vamos a verlo en la lectura, pero también vamos a vivir un momento para poder explicarlo. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Si el Señor ha levantado grandes profetas, ha levantado grandes sabios, ha edificado montones de personas, puede edificar nuestras vidas con esa palabra que edifica al ser humano. Por eso vamos a meditar la palabra en este momento. Y dice la palabra de Dios en Mateo 16, 13 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos según el parecer de la gente: ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otro Jeremías, a algunos de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón de Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta tarde, hermano, déjame decirte, antes de empezar a reflexionar la palabra, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es el cita lema de este tema. Quiero decirte, hermano, antes de iniciar, yo quiero hacer una oración, pedirle al Espíritu Santo que venga y decirle: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Paráclito, promesa del Padre. Ven, Espíritu que transforma, que ilumina, que alienta, que conforta. Ven, Espíritu de fuerza. Ven, Espíritu de sabiduría. Ven, Espíritu de entendimiento en esta tarde, y llena mi ser para poder llevar a cabo esta palabra. Ven, Espíritu Santo, tú que eres el enviado, la promesa del Padre. Ven, Paráclito. Ven, promesa. Oh Espíritu bendito, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de poder. Ven, Paráclito. Ven en esta tarde. Llena nuestro ser. Llena nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Ven en esta tarde, y que podamos ser esos guías de lo que podamos llevar en tu momento para cada uno de tus hijos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te queremos alabar, hoy te queremos glorificar, hoy queremos ensaltar tu nombre, hoy queremos darte gloria y honra. Bendito y alabado seas. Gloria, alabanza. Ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu de poder. Ven, Espíritu Santo, digno de toda alabanza. Por eso, bendito y alabado seas. Gracias te damos, Espíritu Santo, en este momento tan especial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Por eso, hoy este momento voy a comenzar con lo que viene siendo la palabra de Dios. Y sabes cómo nosotros podemos entender lo que viene siendo la gran frase que dijimos: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver, Pedro y la iglesia.
¿Conoces tú a la Iglesia Católica? Buena pregunta. Actualmente, muchos católicos abandonan la iglesia porque no la conocen. Vamos a ver. No la conocen, hermano. Por eso la abandonan. Y después la critican. Tenemos un tesoro de 2000 años que han permanecido escondidos por la gran mayoría de los católicos. ¿Cómo? Dentro de la iglesia, hermano, hay un montón de riquezas espirituales. A lo que Jesús le dijo a Pedro. Y vamos a ver, y te voy a explicar por qué te estoy hablando esto. Porque si tú buscas, encontrarás. Si tú tocas, se te abrirá. Si tú pides, se te dará. Por eso, vamos a ir con un punto importante. Número 1. ¿Quién fundó la iglesia? En el Evangelio de San Mateo 16, 13 al 20, Jesús declara: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús fundó así una iglesia. Él no quiso un grupo de creyentes o un montón aislados como ovejas sin pastor. Él quiso fundar la verdadera iglesia en una sola persona. Y de allí comenzó todo, hermano. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vamos a ver qué pasó. Número 2. ¿A quién le habló Jesús en Mateo 16, 13 al 20? Jesús se dirigió a Simón Barjona, uno de los que formarían parte de sus 12 apóstoles, y Jesús le cambia el nombre por él de Pedro. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y los poderes del mal no le podrán hacer nada. Así es de que vamos a ver. Número 3. ¿Qué quiere decir Pedro? El nombre de Pedro no aparece en ningún escrito de la antigüedad hasta que Jesús se lo da a Simón. Pedro es un nombre propio que tomó en la palabra Petras, que quiere decir roca en griego. Existe en este idioma 7 palabras para definir piedra. Cuando se explica a Jesús, se utiliza los acronogios, que quiere decir piedra angular. Piedra, Pedro significa roca firme. Eso es lo que significa Pedro. Vamos a ver entonces el número 4. ¿Por qué cambia Jesús el nombre a un solo apóstol? Pedro es la única persona del Nuevo Testamento que recibe un nuevo nombre de parte de Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando Dios va a hacer un pacto con un hombre, le cambia de nombre y le da uno de acuerdo con la misión que va a realizar. Como ejemplo, tenemos a Abraham, cuyo nombre fue cambiado por Abraham, que quiere decir padre de mansedumbre. Ese sería su misión, ser el padre de la fe de millones de hombres. Génesis 17, 4 al 8. Tenemos también a Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel, que quiere decir fuerza de Dios. Qué hermoso es la palabra, hermano. Yo cuando me meto en la palabra, vamos a ver el 5. ¿Por qué Simón? ¿Por qué a Simón? Jesús reconoce a Simón la fe sólida en la cual debe fundar la iglesia. Y por esa razón lo asigna la misión de ser la roca firme sobre la cual se sostiene después de 2000 años a partir de la misión recibida. Simón pasa a ocupar el primer lugar
entre los apóstoles. Fíjate bien, hermano. Misión. Jesús esclarece la misión de Pedro de confirmar la fe a los demás apóstoles, apacentar al pueblo de Dios. Juan 21, 15, 19. Como continuación del trabajo de un buen pastor. Y no sé si te acuerdas cuando le dice: ¿me amas? Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me quieres más que a estos? Sí, Señor, te quiero. Y le vuelve a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿me quieres? Apacenta mis ovejas. Por eso vamos a ver el punto número 6. Al morir Pedro, dejó de existir con él esta misión. De ningún modo. En Mateo 16, 19, Jesús promete dar las llaves a quien dar las llaves. ¿Qué llaves? El profeta Isaías nos da la respuesta en Isaías 22, 22. Las llaves indican, fíjate bien lo que indican las llaves: sucesión. Cuando se habla del hecho relatado en Isaías, David había muerto siglos antes sin embargo, las llaves que simboliza el poder de administrar siguieron transmitiéndose por generación. Jesús es el heredero del reino de David. Y si vemos en Lucas 1, 32, 33, Él transfiere el poder de administrar la iglesia, su reino, a Pedro y a los sucesores de este. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son? Que son los papas. Pedro fue el primer papa. Después vino el que continúa y va siendo como una potestad, se va pasando, se va dando esa autoridad. Y esa autoridad se ha multiplicado y se ha dividido, se ha regado por todo el mundo. Porque es un poder. Jesús se lo dio. Y no nomás se lo dio a él para que se quedara con él, sino para que lo repartiera. Por eso, si la palabra papa no aparece en la Biblia, ¿por qué la usan? Vamos a ver. Porque hay mucha gente que no sabe, hermano. La palabra papa, fíjate bien, escucha. La palabra papa quiere decir en italiano padre. Por esa razón se le llama así a los obispos en Roma. En la iglesia solo existen 3 ministerios: diácono, presbítero y obispo. El papa es obispo de la ciudad de Roma, donde nuestra iglesia católica tiene su sede principal, donde habita el sucesor de Pedro, a quien debe estar sujeta todas las demás iglesias, permaneciendo así bajo la autoridad y en comunión con el obispo de Roma, ya que Dios es un Dios de orden, y eso es lo que las otras dominaciones no quieren aceptar. Ya te expliqué por qué papa, y ahí está el significado, hermano. Esto es importantísimo. Y vamos a ver el número 8. ¿Por qué en Roma? Si la Biblia no menciona que Pedro haya estado allá. Vamos a ver. Y yo quiero llevarte para darte fundamento, no nomás palabras. La Biblia tampoco mencionó que Pablo haya muerto. Esto no quiere decir que aún está vivo. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas y el seguidor de Pablo, el cual, por la forma que termina, pareciera que no fue concluido. Todo historiador serio sabe por pruebas arqueológicas que Pedro sí estuvo en Roma, donde también murió. Su sucesor fue Lino. Este le siguió Anacleto, y así sucesivamente hasta el actual Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco. En la carta del sucesor de Pedro, Clemente, a los Corintios, que pertenece a los escritos de los padres de la iglesia, se hace mención del martirio de Pedro,
en dicha ciudad de la carta fue escrita en el año 96 después de Cristo. El libro de la historia de la iglesia en Kenneth Scott, edición de Casa Bautista de Publicaciones, fue donde se escribe: aunque así fue fundada por el uno y por el otro, la iglesia de Roma gozaba del prestigio de la visita de Pablo y de Pedro, lo que parece información digna de crédito. Declara igualmente que Roma fue escenario del martirio tanto del miembro más prominente que a los 12 apóstoles originales, como la principal misión de la iglesia primitiva, la nueva iglesia primitiva. Cuando Pedro dejó Jerusalén, se fue a un tiempo a Antioquía y después a Roma, donde fue jefe de la iglesia. O sea, quiere decir que sí. Pero la iglesia católica la fundó Constantino en el siglo IV. Esto es totalmente falso, hermano. Por eso muchas veces hablan de esto, pero es falso. Con el edicto de Milán, Constantino terminó con la persecución y la matanza de los cristianos, la cual fue positivo. Al mismo tiempo le concedió igual trato que al culto y no cristiano, pero nada especial. A raíz de esto, editó la iglesia cristiana que vivía en las catacumbas, salió a la luz, y fue esta misma la que más tarde se llamó católica, que en griego significa universal, porque fue la iglesia católica, bendita sea la iglesia católica, la beneficiada, por la sencillez razón de que existía otra de las demás y siguieron de la católica después del siglo XV, hermano. Así es de que aquí hay mucho de qué hablar. Y si vemos, algunas personas afirman que el Papa es el anticristo. Hay muchas personas que dicen eso, pero no, mi hermano. La palabra anticristo significa negar a Cristo. A lo largo de todos sus pontífices, el Papa ha reconocido el mundo predicando a Cristo. O sea, que es lo contrario de lo que dicen, como la única salvación para el hombre. Si el Papa fuera el anticristo, el Señor habría fallado al haberle dicho: la fuerza del infierno no prevalecerá sobre ella. Fíjate bien, se está refiriendo a la iglesia católica, hermano. La iglesia católica fue fundada por Jesucristo, le pese a quien le pese, y el Papa es lo que llevó la secuencia de Pedro, y mentiras de toda esta gente que ha estado queriendo mal informar, mal explicar. Pero yo quiero decirte, hermano, los papas están elegidos por Dios, no es cualquier cosa. Por eso, hermano, aquí te dejo de verdad un momento una palabra reflexionando. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Que Dios te bendiga. Son los deseos de José Chávez y familia. Que Dios te bendiga de verdad, hoy y siempre. El Citalema dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del mal no le podrán hacer nada. Bendito y alabado sea Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres digno, tú eres grande y poderoso. Cristo, Jesucristo, Jesucristo, en ti confío. Tú eres mi esperanza, no hay nadie más, y en ti pongo, como la iglesia católica, toda fue fundada por ti, Señor. Gracias te doy. Gracias, y bendice a todos los sacerdotes del mundo, al Papa, a todos los obispos, a todos y cada uno de ellos. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, porque tú eres grande y poderoso. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén.